Hablaremos en este video acerca de algunos dispositivos de medición de presión. Por ejemplo, está el barómetro. El barómetro es un instrumento para medir presión atmosférica. Con frecuencia se hace referencia a la presión atmosférica como presión barométrica. Eso debido a este dispositivo que fue inventado por Evangelista Torricelli. Él fue el primero en probar de manera concluyente que se puede medir la presión atmosférica al invertir un tubo lleno de mercurio en un recipiente lleno con este mismo líquido. ¿Qué es lo que sucede? Este está abierto a la atmósfera, como se ve aquí en la figura. Y la presión en el punto B, como sabemos que es el fluido continuo, es la misma presión atmosférica. Y la presión en el punto C puede tomarse, en este caso, como cero, ya que solo existe vapor de mercurio arriba de este punto C. Y la presión es muy baja con relación a la presión atmosférica. Por eso se puede despreciar, para tener una aproximación excelente. Al escribirlo siempre como un balance de fuerzas, sabemos que lo que tenemos es que la presión atmosférica es igual a ρ por G por H. Rho es la densidad del mercurio, G la aceleración gravitacional y H es la altura de la columna de mercurio por arriba de la superficie libre, ¿verdad? Que es esta altura de acá, H. Como bien sabemos, ¿verdad? La longitud y el área de la sección transversal del tubo no van a afectar la altura de la columna de aire. O sea, aunque el área 1 sea mayor, el área 2 un punto medio y el área 3 menor, las tres van a llegar a la misma altura, ¿verdad? No se van a ver afectadas en ese sentido. Sabemos también, ¿verdad?, que lo que estamos midiendo aquí es en realidad el peso de esa cantidad de mercurio. Bien, ¿qué nos ayuda a medir pues un barómetro? Por ejemplo, aquí tengo algunas unidades para que podamos verlo eh, un poco ya de forma conceptual. Una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales. Esto son 14.7 psia y 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio o 30 pulgadas de mercurio. Eso quiere decir o indica una altura de mercurio que se ve reflejada en un barómetro. Se podría calcular con agua, por ejemplo. Estos serían 34 metros de H2O. Ver estas unidades, que todo esto pues es lo mismo, es una unidad de una atmósfera, nos demuestra cómo el peso del mercurio influye tanto en este tipo de dispositivos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tengamos una presión de 30 psi. Imaginemos que al tener una presión de 30 psi, vamos a escribirlo por acá, una presión igual a 30 psi, si nosotros tenemos un manómetro de agua, un manómetro de agua, para poder ver, ¿verdad?, esta misma presión, tendríamos una altura de 68 pies de agua. 68 pies de agua o H2O. ¿Se imaginan lo inmensamente alto que debería ser este manómetro para lograr ver esos 68 pies de agua? No sería algo práctico, ¿verdad? ¿A qué presión está el dispositivo? ¿A qué presión tenemos en esta área de laboratorio? Y tal vez el laboratorio deba tener 5 niveles o habrá que subir varios juegos de escalera para poder ir a ver que está en 68 pies de H2O. Sin embargo, esta misma cantidad de 68 pies de H2O son solamente 5 pies de mercurio. Son solamente 5 pies de mercurio, que sabemos que es mucho más pesado.
Es por ello, pues, que los barómetros, ¿verdad?, tienen fluidos como el mercurio, fluidos pesados. 5 pies es algo mucho más manejable, es algo que usted podría ver en un entorno de un laboratorio sin ningún problema. Y de esta manera, pues, es que los barómetros son desarrollados con este tipo de fluidos. Y son las ventajas que tienen este mismo. El otro dispositivo que vamos a ver es el manómetro. El manómetro es un instrumento de uso común para medir diferencias en la presión, pequeñas y moderadas. Consta principalmente de un tubo en U, visible, que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua, alcohol o aceite. Entonces, un manómetro funciona con el principio de lo que es, pues, las alturas. Imaginemos que tenemos este tanque con tres tipos de fluidos, cada uno con una respectiva altura: H1 para el fluido 1, H2 para el fluido 2 y H3 para el fluido 3. En el punto en el que hay un contacto entre el fluido 1 y el fluido 2, en este punto de acá, la presión es la misma, tanto para el fluido 1 como para el fluido 2. Igual a donde hay contacto entre el fluido 2 y el fluido 3. La presión en el fluido 2 es igual a la presión en el fluido 3. Sin embargo, para encontrar la presión en este punto que está indicado aquí como punto 1, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, a la presión atmosférica hay que sumarle la columna de fluido 1, o sea, ρ1 por G por H1, más, ya que vamos para abajo y sabemos que a mayor profundidad la presión aumenta, ρ2 por G por H2 para el fluido 2, más, ya que está toda la altura del fluido 3, ρ3 por G por H3 igual a la presión en el punto 1. De esa forma trabaja un manómetro. Por ejemplo, en este caso de acá, imaginemos que tenemos aquí un gas. Este gas, pues, está aquí a cierta presión y el manómetro nos va a ayudar a ver qué presión es esta. ¿Cómo lo hará? Bueno, sabemos que el gas, pues, a diferencia de un fluido incompresible, el gas pues toma todo el espacio. O sea que podemos decir que la presión en este punto va a ser la misma que en todo el receptáculo del gas, por la forma en que éste se expande. Entonces, en este punto 1, que hay contacto entre el gas y este fluido, que puede ser mercurio, agua, alcohol o aceite, vamos a tener una presión dada, ¿no? Y esa presión va a ser la misma que en este punto 2 de acá, ya que ahí sí tenemos un fluido continuo. Para determinar esa presión, lo que vamos a calcular es esta diferencia, esta altura de aquí, esta altura H, que es una altura que se da con el contacto de la atmósfera. Es por ello que en la presión 2, o sea, en la presión en el punto 1 también, porque la presión 2 va a ser igual a la presión del punto 1 y la presión del tanque, lo que vamos a tener es una presión atmosférica más ρ por G por H del fluido que estamos utilizando en el manómetro. O sea, si esto fuera mercurio, utilizaríamos pues el ρ del mercurio, ¿verdad? Entonces aquí está determinado, ¿verdad? ρ por G por H. Esa es la presión en el punto 2, que es la misma que la presión en el punto 1. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos agua, ρ por G del agua, o sea, el peso específico del agua, H2O, es igual a 62.4 libras sobre pie cúbico. Muy bien. ¿Por qué podemos, pues, descartar la cantidad de aire que hay en la tubería y considerarlo ya como presión atmosférica? Bueno, para ello pues nos servirá ver, y lo pueden ver en sus tablas del libro de Robert L. Mott, lo que es el peso específico, o sea, la densidad del aire por la gravedad, que solo es de
0,76 libras sobre pie cúbico. Algo que podemos despreciar completamente, ¿verdad? Un peso insignificante. De esta forma es que trabaja un manómetro. Y por eso, igual que con el barómetro, se utilizan también algunos fluidos que son más pesados. Puede usarse agua. En el caso cuando se miden presión en algunos ductos, ¿verdad? Ductos de aire acondicionado, por ejemplo, de suministro de aire, se utilizan eh, metros columna de agua, ¿verdad? Se pueden utilizar también otros fluidos más pesados. Si estamos midiendo, por ejemplo, agua, ¿verdad? Podemos utilizar un manómetro con algún tipo de aceite, glicerina o incluso mercurio. ¿Qué sucedería si estamos midiendo, ¿verdad?, la diferencia de presión entre dos puntos de una tubería? Un flujo de una tubería. Podemos ver aquí una tubería en el que el flujo está fluyendo en la dirección indicada en la flecha. ¿Cuál será la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente seguir, ¿verdad? Seguir el fluido del cual estamos hablando. Lo vamos a hacer con esta tinta verde. Desde el punto 1, ¿verdad? Lo que tenemos aquí pues es una presión 1, que va a llegar pues hasta el punto, hasta este punto de aquí, que ya es donde está nuestro manómetro, este punto determinado como punto A. ¿Cuál va a ser la altura o la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto A? Va a ser A más H. Es por ello que ahí podemos comenzar a calcular la presión, diciendo que la presión en el punto 1 más ρ1 por G por A más H, y luego pues aquí ya tenemos otro fluido y sabemos que esa presión de ese fluido va a ser la misma en el punto A y en el punto B. Entonces podemos comenzar a contar desde aquí de nuevo. Vamos a decir, seguimos hasta estar en contacto con este otro fluido. Tenemos una diferencia de altura h. Como nos fuimos para arriba, sabemos que aquí lo sumamos, ya que estábamos en dirección descendiente, y la presión aumenta cuando la presión aumenta, ¿verdad?, a medida a mayor profundidad. Por lo cual, ahora que nos dirigimos en una dirección ascendente, vamos a restarle ese ρ2 de este fluido por G por H. H es esta altura de acá. Y luego vamos a restarle nuevamente ρ1 por G por A. Y eso nos va a llevar al punto 2. Por ello podemos decir que la presión 1 más ρ1 por G por A más H menos ρ2 por G por H menos ρ1 por G por A va a ser igual a la presión en el punto 2. Por lo cual, si nosotros resolvemos para la diferencia de presiones entre el punto 1 y 2, o sea, S delta P igual a P1 menos P2, sabemos que va a ser igual a la diferencia de lo que es ρ2 menos ρ1 por G por H, por esta altura de acá. Porque se me canceló, ¿verdad?, lo que es ρ1 por G por A, y solo me queda ρ1 por G por H menos ρ2 por G por H. Así que esa diferencia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a ρ2 menos ρ1, o sea, la diferencia de densidades, por G por H. Y así es como funciona o podemos calcular pues las presiones con estos dispositivos de acá, que son los manómetros. Si ustedes leen ahí en el capítulo 3 de su libro de Robert L. Mott, van a ver algunos otros dispositivos, ¿verdad?, de medición de presión en lo que es la sección 3.10. Los invito a que la lean y puedan pues aprender y ver imágenes de otros medidores y transductores de presión de los cuales se pueden encontrar ustedes en el laboratorio o en determinado trabajo específico.